Y estas son las otras que les habíamos mencionado. En total, aquí en el área del restaurante hay 5 termas. Hey, ¿qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Muy contentos por aquí de mostrarles los termales más lujosos del eje cafetero. Bueno, estamos en los termales del otoño, pero ya conocemos los termales más populares, que son los de Santa Rosa y los de San Vicente. Así que después de esto, los termales del otoño, nos quedarían únicamente los termales El Ruiz y unos termales muy exóticos que hay en Tolima, que esos son los siguientes. Y en este video les vamos a mostrar todos los detalles de este hotel y de estos termales. Pero mientras tanto nos vamos a comer algo porque llegamos con mucha hambre. El glamping León Dormido, de verdad que estábamos a 4000 metros sobre el nivel del mar, una experiencia seguramente muy brutal. Tuvimos la oportunidad de ver el Nevado del Ruiz súper despejado, súper blanquito. Ya quedamos listos con el almuerzo. ¿Qué te pediste, mi amor? Me pedí un sándwich gratinado de pollo. Sí es. Yo sí me pedí una ensalada, también me fui un poquito light hoy. Y en ese momento nos dirigimos a reservar el spa, toda la experiencia del spa. Bueno, ya tenemos el spa reservado, vamos a tener una terapia de 90 minutos, mañana les mostramos todos los detalles aquí en el video. Y mientras tanto, si es primera vez viendo uno de nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, ella boricua y el colombiano. Y en este canal te compartimos información muy importante para tu próximo viaje. En este momento estamos visitando muchos destinos aquí en Colombia como tal. Ya próximamente vamos para Puerto Rico y algunos destinos internacionales. Así que te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de esas aventuras y ninguna de esas experiencias, hospedajes y lugares que visitamos tan asombrantes. Y para que tengan claro, esta es la zona del Hotel Termales El Otoño. Sin embargo, es un complejo grandísimo que también tiene unos ecotermales, que es otra área aparte, que si te estás hospedando en el hotel tienes que pagar adicional. Y al igual tiene, creo que es el único parque acuático termal, la verdad que tiene unos toboganes, unos lisadores. Ese es otro parque, así que da un total de 3 parques aquí en Termales El Otoño. El Hotel Termales El Otoño se encuentra a tan solo 30 minutos de Manizales, en la vía que conduce al Nevado del Ruiz y pasando por el centro poblado Gallinazo. Es muy fácil llegar, la ubicación la encuentras en Google Maps o Waze, e incluso hay una ruta de buses desde el barrio La Enea que te dejará en la puerta del hotel. Hola, buenos días. Buenos días por aquí desde las montañas del eje cafetero colombiano. Por aquí ya vamos a buscar un desayunito. Vamos a ver qué tal el desayuno de este hotel. La noche súper bien, ¿verdad, mi amor? Así es, sí. Descansamos bastante bien en la habitación, las camas muy cómodas. Y el frío se puede... Tolerable. Sí, se puede tolerar. Así que te dan una buena sábana, una buena frisa, como le digan, cobija, para que estés calentito. Así es, sí. Y aquí nos vamos a meter un ratico a las termas y a los masajes después. También de que no les falte el calentadito de frijoles, muy típico aquí en la región cafetera, en la región paisa, delicioso. Y este desayuno de aquí del hotel estaba súper bueno, tipo buffet, todos los alimentos de muy buena calidad, frutica, cereal, granola, todo lo que te imagines, los huevos en varias presentaciones, salchicha, French toast, waffles, mejor dicho, opciones, y el calentado de frijoles que no se lo pueden perder obviamente porque es muy típico acá. Unas sopitas deliciosas de pollo, muchas cositas ricas. Así es.
vamos a tener una sección de 1 hora y media de spa. Van a empezar con los pies, luego escogimos más que todo un masaje terapéutico. Como mencionó Mateo, vamos a empezar con una terapia que se llama diluvio. Es para exfoliar los pies, un poco para desintoxicar y luego pues un masaje ya corporal completito, que es un masaje pues, prácticamente terapéutico, como mencionó Mateo, para ajustarnos. Sí, vamos a grabar lo más que podamos, pero realmente en estos casos sí lo que queda es disfrutar. Renovado de los top que nos hemos dado, masajes de verdad súper recomendado. Si vienen para acá, dense un masajito que seguro nos van a agradecer. De verdad que sí, de verdad que es muy rico. Top. Y si te interesa tomar el spa que nosotros seleccionamos, se llama masaje corporal integrativo con pediluvio. Súper recomendado y súper rico de verdad. Y vale 220,000 pesos por persona. Bueno, ya estamos llegando aquí a hacer el checkout para después quedarnos un ratico más en el hotel, porque después de que hagas checkout te puedes quedar disfrutando todos los charcos. De hecho, ahorita les vamos a mostrar bien cuáles son todos los charcos que tiene, inclusive también tiene charcos fríos. Piscinas que ustedes ven aquí son las primeras piscinas y son las frías. Si te quieres dar ese gustito de cambio de temperatura para que te suba esa circulación, date una refrescadita en la piscina fría. Bueno, y cabe notar que Termales del Otoño no nos está pagando ni nos está dando hospedaje gratis por hacer este review. Simplemente vinimos aquí a disfrutar y obviamente a mostrarles desde nuestra experiencia cómo es Termales del Otoño en Manizales. Y estas que les acabamos de mostrar son los charcos La Herradura. Es una piscina obviamente termal, esta ya es caliente, con 4 jacuzzis a los lados también muy ricos, calienticos. Ayer tuvimos la oportunidad de meternos. Vamos para la siguiente. Y estas son las otras termas que quedan justo al lado del restaurante o prácticamente en el restaurante. Estas son las más bonitas de todas, son las que están más decoradas, tienen mucha vegetación a su alrededor y hay en especial 3. Hay una que son las primeras, que son súper bajitas, y estas son bien calientes, son las más calientes de todas. Estas donde estamos nosotros en este momento son las segundas, que son más o menos tibias, y las terceras, ahorita vamos a ver si son más calientes o más frías. Algo que queremos mencionar es que también tienen la opción de acceso al VIP, es un costo extra, pero sí creo que estaba en 35,000 pesos por persona por el acceso VIP, pero realmente nosotros en estos momentos no hace falta porque prácticamente estamos solo ahora mismo aquí en las termas. Y estas son las otras que les habíamos mencionado. En total aquí en el área del restaurante hay 5 termas o charcos como le llaman acá. Y en la parte de atrás de nosotros están las VIP que como les mencioné anteriormente. Recuerda siempre de cada 10 o 15 minutos darte una ducha de agua fría. Sí, ya que es muy importante para que no te acelere el corazón, siempre tomar los cuidados, porque el calor sí acelera el corazón y puede traer consecuencias graves, así que siempre desen su bañito de agua fría o métanse en la piscina fría. Ya mismo les decimos los precios de la habitación y qué tipo de habitaciones tienen y qué tipo de opciones de hospedaje tienen aquí en Termales del Otoño en Manizales. Bueno, y teniendo en cuenta que estas son aguas termales al igual que las de Santa Rosa y las de San Vicente, son totalmente minerales diferentes. Nos dicen aquí que estas son un poquito más volcánicas, un poquito más de minerales, y las de Santa Rosa y San Vicente son un poquito más cargadas en bicarbonato, y definitivamente la sensación es totalmente diferente. En lo personal, a mí me dio un poquito de reacción, pero nada que no se controle con un poquito de agua fría.
Así es. Y de paso los invitamos también a que se vean los 2 videos que tenemos, uno de termales de Santa Rosa y el otro de termales de San Vicente. Estamos en la meta de conocernos todos los termales de aquí del eje cafetero colombiano y por qué no en un futuro hacer un review de todos juntos en un solo video, así que también de paso suscríbanse para que no se lo pierdan. Bueno, ya estamos por aquí cambiados, listos para regresar al Quindío. Y antes de que se nos olvide, este hotel tiene centro de convenciones, Tiene una capilla, tiene bar, tiene restaurante que hacen show de sushi los fines de semana, tiene vestidores. ¿Qué más, mi amor? no sé, pero nosotros somos bien amantes al sushi y ayer no estaba el chef del suchero, no estaba, nos tocó bajar a Manizales a comer sushi. Pero valió la pena. Valió la pena, bueno, lo bueno fue que encontramos un buen restaurante de sushi. Y nos tocó venirnos a comer sushi por aquí a Manizales porque el chef de los termales de sushi, el chef asiático, no estaba, así que... Si te está gustando este video, te invitamos a darle like para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en venir aquí a hospedarse en el Hotel Termales El Otoño en Manizales. Este hotel tiene diferentes opciones de cabañas o habitaciones. Nosotros nos quedamos en ¿cuál, mi amor? En la cabaña campestre. La noche nos valió $86 con los 2 desayunos tipo buffet incluidos. Sin embargo, también tienes otras cabañas campestres que tienen jacuzzi, son un poquito más lujositas, al igual que habitaciones tipo hotel. Aquí en la descripción te vamos a compartir el link para que reserves con una de nuestras plataformas favoritas para viajar. Y te agradecemos mucho por quedarte hasta el final de este video. Sí, muchas gracias por quedarte en este video. Esperamos que te haya sido de utilidad si vienes a este espectacular hotel Luxury, que no lo mencionamos, que es un hotel Luxury. Y nos vemos en algún destino del mundo.